digamos, mejor para esta presentación. Por si acaso, pues igual las rúbricas ya están. Pues de hecho, me quedo repetido. Aquí está el documento, pues aquí también. Sino que aquí es porque está con enlace para descargar. Aquí solo está para visualización. Y bueno, con base en las rúbricas, pues más o menos se pueden dar una idea de si el efecto que están planeando es válido o no. Como son dos efectos, lo que han hecho algunos equipos a lo largo, pues como de este curso, es que han hecho los dos efectos comunicados como por una misma secuencia. Entonces, digamos, un efecto puede ser, por ejemplo, arma un lanzagranadas y todo el VFX de lanzagranadas, del humo que sale, alguna recarga que haya. Y la granada saliendo y explotando es el segundo VFX, es decir, también pues consideran la posibilidad de que sean dos efectos, pero que haya alguna secuencia entre ellos que les permita pues como manejar un, entre comillas, un solo efecto muy bien hecho, dividido en dos bloques como grandes. Respecto a esta, eh, digamos, entrega y considerando pues que es para esta semana, ¿hay alguna duda que tengan de pronto respecto a las rúbricas o respecto a lo que deben presentar? ¿O es claro para todos? Listo, No, No, entonces, profe, profe, claro. claro, la súper verdad. bien. Entonces, bueno, continuando por acá, la idea es que hoy veamos un tema que es el tema de vértices. Para los vértices, lo que hacemos es algo parecido a los shaders que ya hemos hecho, pero ahorita pues vamos a modificar no los píxeles, sino pues los vértices o una combinación de vértices y píxeles. Les subí hace poquito un ejemplo de este que hice para el proyecto en el que estoy, que es de recolectar objetos. Este está hecho con los vértices. Cómo funciona es que cuando uno toma el objeto, los vértices se explotan, pues salen en dirección del vector perpendicular a cada cara, en dirección de la normal, y se hace un lerp al tamaño, de modo que queden pues como el tamaño que sí le cabe en las manos. Luego cuando bueno, y a la posición de la rotación. Y luego cuando se libera, pues ocurre lo mismo, solo que con un delay, pues para que parezca que es cuando toca el piso. Se libera, se hace una rotación, luego se vuelve y se llama el shader que le mueve los vértices y luego pues vuelve al tamaño original. Este es pues un ejemplo con Vertex Shader. Aquí tengo otro, en este tengo como una transición entre dos personajes. Entonces el personaje muere y pues sigue el esqueleto pues como en su lugar. En este son dos personajes que están pues aquí puestos, bueno, y el sistema de partículas pues que es este de los rayos. Estos dos personajes tienen exactamente el mismo shader, miremos acá, se llama Custom Vertices Explode, y este pues tendrá el mismo que se llama Custom Vertices Explode. Y lo que tengo es como este factor que me permite modificar. Miremos que cada uno empezó con valores diferentes. Cuando yo pongo el valor en 1, lo que pasa es que se explota y se desaparece. Eh, y si lo tengo en 1, que es el caso de este, pues él ya empezó desaparecido, por así decirlo. Y lo que hago es que lo muevo hasta 0 para aparecerlo. Es básicamente como lo que está ocurriendo. Estos son como algunos de los efectos que se pueden hacer con vértices, junto con los que ya habíamos visto antes de dilatación, de simulación del viento, dilatación con máscara, por ejemplo, entre otros. Pues es una herramienta que me parece muy útil que conozcan, el poder modificar los vértices en los shaders. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Asimismo, como tenemos el Surface Shader, pues también tenemos entonces los Vert, que es donde vamos a declarar el, el modelo de vértices que vamos a hacer. Alguna aclaración aquí respecto al pipeline. El pipeline que ocurre internamente dentro de los shaders es que primero se va a llamar el vert que ustedes tengan. Le pueden poner el nombre que quieran, ¿cierto? O sea, normalmente se le pone el nombre vert. Y se refiere al método donde va a estar implementado los cambios entre los vértices. Luego de esto normalmente se llama el frag, que en Unity, en el Shader Lab muchas veces se dice el surf, que es el que modifica los píxeles.
Y por último se llama el modelo de luz. Este es el orden que va a ocurrir, es decir, que yo, el modelo de luz, puedo tener en cuenta alguna modificación de los vértices, o en el surf puedo tener en cuenta alguna modificación de los vértices. Mientras que en el vert, pues yo no podría tener información del Lighting Model porque todavía no ha ocurrido. Es más o menos como este flujo que ocurre. Cuando queremos crear nuestro propio modelo de vértices, entonces aquí en el pragma también hacemos la modificación, así como modificamos en el pragma para poner el modelo de luz que queramos, también ponemos vertex, dos puntos y el nombre del método que nosotros estamos utilizando. Dependiendo del parámetro que pongamos acá, UpDataFull, pues vamos a poder compartir más o menos información entre los shaders. Es decir, supongamos que yo necesito que algo que ocurra aquí en el vertex lo pueda considerar aquí en el surface. Yo puedo guardar información. Internamente, cuando yo guardo esa información, lo estoy guardando lo que habíamos visto, lo que se llamaban los text coord, cuando vimos la parte de los shaders completamente nativos. Entonces acá yo puedo, si quiero comunicar este con este, lo hago a través de la estructura que ya hemos trabajado antes, que se llama el input. Sería como lo que yo utilizaría para comunicar pasar la información hasta este de acá. En el caso del Lighting Model y el Surf, pues yo ya tengo la información de él, poniendo ese punto albedo tengo el resultado RGB de este y ese punto alfa tengo el resultado de él. Y esa pues es información que podemos utilizar como nosotros queramos. Es decir, si por ejemplo tienen un shade, necesitan enviar información desde el Surf hasta el Lighting Model. Y digamos que no quieren gastarse uno de los inputs. Una de las opciones es guardarlo, por ejemplo, en el alfa. Mi shader no tiene alfa, entonces puedo guardar la información en el alfa. Sí. De hecho, en el shader que tengo en el proyecto, pues que ahorita lo vimos acá, en este shader, por ejemplo, yo le hice en dos pasadas. Tengo una pasada para mejorar los colores y detectar los bordes, y otra pasada para difuminar, pero solo estoy difuminando en la parte de los bordes. El problema es que los bordes pues me quedan en toda la imagen RGB, es decir, pues los bordes pueden tener un componente rojo, verde y azul. Entonces me tocaría en la segunda pasada volver a calcular los bordes, pero lo que hice es que como esto es un shader de cámara que no tiene transparencia, en el canal alfa también guardé la información de los bordes. Y luego en la segunda pasada leí el canal alfa a los bordes para solo difuminar donde están ellos. Es decir, que en los shaders es muy común uno aprovechar la información, como los espacios de información que no estoy utilizando, para almacenar información. Pues de hecho les muestro acá otro ejemplo que es con el de ahorita que cargue les muestro. Continuando por acá con la presentación, entonces bueno, ya sabemos que dependiendo del tipo de dato que pongamos, pues vamos a tener más o menos información que vamos a poder utilizar. Aquí de hecho pues se encuentra la información de qué información me presenta cada una. Por ejemplo, con el UpDataFull me va a entregar la posición de los vértices, un vector tangente a cada vértice, un vector normal a cada vértice y 4 coordenadas de color, que ya sabemos que esto lo que se refiere es a que puedo guardar 4 datos en el input que internamente se van a guardar como lo que se llama text coords. Mientras que si solo utilizo el base, pues el base no tiene tangentes y el tan tiene posición tangente y normal, pero solo una coordenada de color. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pues este va a consumir más recursos en memoria de la tarjeta de video. Recordemos que la tarjeta de video también tiene una memoria, pero pues nos da más posibilidades. Ya cada uno, dependiendo del shader que esté desarrollando, utilizará una o la otra. Bueno, aquí notemos que al final yo hago un paso que es volver a normalizar. Esto es porque estoy modificando los vértices. Después de modificar los vértices, pues vuelvo y calculo las normales, normalizando las modificaciones que hice en los vértices, básicamente. Y acá miremos que en el segundo parámetro, input in, yo estoy accediendo a esta misma estructura de acá. Y por eso mismo es que puedo pues como comunicarme con los datos. Vamos a ver acá con este es el plano por defecto de Unity. El plano por defecto de Unity tiene 11 vértices. Cuando tenemos n cantidad de vértices,
La mitad va a ser digamos, el de la mitad de hecho es el cero y de ahí para atrás se cuenta negativo y de ahí para adelante se cuenta positivo. Es decir, este vértice está en la posición 0, 0, 0. Por acá para atrás, vértice menos uno en X, menos 2 en X, menos 3 en X, menos 4 en X, menos 5 en X, y pues para la derecha uno en X, 2 en X y así sucesivamente. Entonces yo podría hacer algo para este planito de acá que tiene un shader que levanta una esquina. Pues lo que tengo es que si el vértice en X, recordemos que igual podemos utilizar condicionales en los shaders, si el vértice en X es mayor a menos 5 y menor a menos 4, y en Z es mayor a menos 5 y menor a menos 4, ese vértice póngale el mismo valor que tenía en X, pero en Y póngale un 1 y en Z póngale el mismo valor que tenía. El resultado es que este se va a levantar, este vértice de acá. Bueno, como estoy poniendo un rango de 5 y 4, se van a levantar todos los de 5, 4, 5 y 4. Estos cuatro vértices se levantan y jalan a los aledaños, pues porque él no se, la malla trata de no romperse. Acá hay varios ejemplos, pues con x-5, z-5, x5, z-5 y así. Ya acá, pues digamos, alguna aclaración que hago en la presentación es que como no normalmente busca un comportamiento más complejo, pues no utilizará condicionales, sino que lo hará a través de ecuaciones, por ejemplo. Este plano que están viendo que se mueve aquí, como simulando una tela, pues una bandera o algo así, una alfombra, o dependiendo de las olas que le pongan, pues de hecho podría simular agua, fue hecho con esta ecuación de acá. Entonces, esta ecuación de acá es la ecuación de la onda viajera. Y si miramos, es una ecuación muy sencilla, pues uno al principio se asusta porque ve derivadas parciales, pero realmente esta es como la demostración. Esta es la fórmula que nos interesa. Y si miramos es tomar cada vértice y multiplicarlo por A, que multiplica a seno de 2pi sobre lambda. Lambda es la longitud de onda, es decir, que un lambda grande va a ser olas anchas y un lambda pequeño va a ser ondas estrechitas. También se puede expresar pues en términos de periodos si les parece más cómodo. Multiplicado por x más menos la velocidad por el tiempo. Notemos que acá hay un cambio inicial con el movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple este término de x no existe. Solo es A multiplicado por seno de la velocidad angular por el tiempo, o 2pi sobre el periodo multiplicado por el tiempo, cualquiera de los dos, más un desfase de pronto y multiplicado pues por la amplitud. Pero este término de x no existía en el movimiento armónico simple. Acá este x lo que nos permite es que como el shader depende, su posición en y de los vértices depende de la posición en x, va a dar el resultado de que algunos valores en x están más bajitos que otros y por eso mismo es que parece que se mueve. A medida que x cambia, el valor de y va cambiando respecto al tiempo. Si yo no le pusiera en la ecuación este parámetro de x, como no depende del vértice en x, lo que va a pasar es que todo el plano va a moverse para arriba y para abajo. No va a ser una ola, va a ser un plano moviéndose todo completo para arriba y para abajo. Acá tengo otro ejemplo implementando esta ecuación. Esta es muy famosa en cálculo integral. Le llaman la silla de montar, pues porque por la forma que tiene, se llama paraboloide hiperbólico. Y es una ecuación que dice y es igual a x al cuadrado menos z al cuadrado. Entonces, bueno, tomé el mismo plano de Unity. Le dije aquí que me tomara los vértices. X es el vértice en x, y el vértice en y z el vértice en z. Y y va a ser igual a x cuadrado menos z cuadrado. Luego asigno esos vértices x, y, z que acabé pues de calcular, siendo el y el que modifiqué. Y ya nuevamente calculo la normal y ya aquí tengo este resultado de acá. En este caso, pues ¿por qué decidí despejar y? Normalmente uno puede despejar cualquiera, también puede haberla hecho despejando z. Esa que uno despeja es la que se llamaría la variable dependiente, porque va a depender de otras dos. Y es la variable dependiente, y depende de x y de z. Por eso y es la que reemplazo y la que voy a modificar acá. Y las variables independientes, que son x y z, las dejo acá tal cual. Y bueno, así mismo como pues puedo modificar un plano para que tenga ese comportamiento, pues puedo modificar algún objeto para que tenga algún otro comportamiento diferente. Como por ejemplo, acá tengo en esta escena
una esfera que es esta de acá, y esto es una esfera, pero tiene este shader. Entonces es una esfera, tal cual como la esfera de Unity, pero cuando le pongo este shader se convierte como si fuera en un huevo. Y bueno, pues puedo deformarlo más aún. Este mismo shader se lo puedo poner a cualquier objeto. Puedo poner, digamos, acá un cubo. Y voy a modificarle, cambiarle el material, poniéndole este material que se llama, pues que llame convertidor. Y se convierte en un trapecio. Aquí lo podemos ver. Entonces, bueno, los vértices podemos accederlos con ecuaciones y hacer modificaciones sobre los objetos con base en cierto conocimiento matemático que podamos tener. Continuando por acá, pues ya hay unos retos como siempre, porque básicamente esta es toda la información que uno necesita para, para modificar los vértices. Ya voy a mostrar pues igual unos códigos. Adicionalmente, ¿qué pasa cuando yo quiero incluir texturas dentro de los shaders que utilizan dilatación? La forma en que se hace es utilizando Text2D como siempre, pero Text2D LOT. Porque como estamos trabajando sobre los vértices van a depender del nivel de detalle. Entonces si estoy muy lejos y tengo un nivel de detalle y es un modelo diferente, pues los vértices son diferentes. Por eso es que se utiliza como esta aclaración acá. La textura normal y el mapa V se le pasa en forma de V, textcort, X, Y. El resto es igual básicamente. Y si ese punto de R pues aquí es porque solo tomé un valor, pero aquí pues puedo poner un float 4 y sigue siendo igual. Ahora miremos unos ejemplos acá y me van preguntando las dudas que tengan. El que quiero que veamos inicialmente es el de dilatación. ¿Cómo funciona dilatar un personaje? Entonces aquí tengo mi personaje, que es este de acá. Y voy a ponerle este shader de Custom Vertices Dilatación. Bueno, aquí en este personaje, de hecho, aquí aprovecho. Miren la diferencia, aquí el personaje no se está dilatando, sino que se está explotando en pequeñas partecitas, que es como pasaba en el efecto que les mostré aquí. ¿Qué es lo que cambia entre que un personaje se engorde y un personaje se explote? Que ya medio lo había mencionado en la clase pasada. Es el suavizado de los vértices. Entonces yo aquí le tengo que el suavizado es de 0. Voy a cambiarle aquí un suavizado a 180. Y ahora sí, en lugar de explotarse, lo que hace el personaje es que se engorda. Entonces miremos ahora sí cómo está hecho este. Para entender un poco cómo funciona, primero entendamos el concepto de dilatación, pues creo que es muy claro para todos. Yo tengo un objeto y si lo dilato, tengo una misma versión de ese objeto, pero más grande. Indiferente de las propiedades como de forma del objeto. Pues de hecho esto entra en la categoría de lo que se llama una operación morfológica. La dilatación es una operación morfológica. Porque trabaja sobre la forma. Y que trabaja sobre la forma la hace más grande, pero conservando como esa apariencia que tiene. Entonces yo tengo por acá alguna forma rara. Si yo la dilato, tengo esa misma forma rara, solo que más grande. Cuando se trabaja la dilatación en imágenes bidimensionales, lo que se hace es que se amplían teniendo, digamos, esta es la imagen original, se pone un objeto que se conoce como, como un kernel o elemento ¿cómo era? Estructurante, no recuerdo la otra palabra. Y se le empieza a pasar, digamos que este fuera mi kernel, tomo el objeto y lo empiezo a pasar por acá. Entonces cuando yo lo paso por acá, en esta misma forma, digamos que le estoy diciendo el vértice así, engordes hasta esa partecita de acá. Bueno, pues el de salida, no puedo modificar el de entrada a la vez. O sea, este es el de entrada, este es el de salida, y es como hacia allá amplíese, entonces este se mueve un poquito para acá, luego esto se mueve más para acá, entonces él dice así, también tengo que ampliarme como para acá arriba, y bueno, pues esa operación que vemos tan fácil en la mayoría de software donde le decimos a algún objeto eh, que se amplifique o que se reduzca, pues esto es dilatación, esto es erosión, que voy a aplicar la otra erosión.
detrás pues tiene todo un comportamiento matemático que va con un elemento estructurante. Y la razón del elemento estructurante de tener como esta forma de cruz normalmente es porque se está refiriendo como a los vectores perpendiculares. Aquí hay un vector perpendicular y acá hay otro vector perpendicular, que son como en los que debería ampliarse. Cuando estamos en un sistema tridimensional es lo mismo, debemos tener en cuenta el vector perpendicular y movernos en esa dirección. Entonces acá vamos a hacer eso mismo, ya hablé aquí el shader, este es el de dilatación. Yo, Dígame. prácticamente el vértice se mueve es en la normal. Sí, es exactamente eso. Miremos acá entonces, yo tengo el vértice y acá lo que tengo es que cada vértice lo estoy incrementando con el operador más igual en dirección de la normal multiplicado pues por un factor que yo llamé aquí dilatación, que es ese slider que yo estaba moviendo ahorita, que es pues un float normal. Y ya con eso tenemos la posibilidad de engordar o no al personaje. Entonces miremos que es muy sencillo. Los vértices los incremento. ¿En cuál dirección? La de la normal. Y le aplico este valor. Si este valor es negativo, pues ¿qué va a pasar? Que el personaje se va a adelgazar. Y si es positivo, pues el personaje se va a engordar. Entonces aquí yo puedo adelgazar al personaje. Vamos algo, pues aquí está súper exagerado, digamos menos 0.05. Ahí está una versión más flaca del personaje. O asimismo, pues yo puedo engordarlo. Sí. Porque cuando tú lo adelgazas, el cuello no, como que no cambia de tamaño. El cuello no cambia de tamaño, no Pues sé. no el cuello en sí, sino como esa parte donde, justo lo que sigue después del cuello, ese círculo que no está dentro de la camisa. No sé cómo se llama ese pedazo. Pero, no, o sea, si miras ahí comparado con el borde, todo está bajando. Pues compare con el borde original. Comparado con el borde original, se nota que todo está más flaco. Sino que hay unas partes donde la dirección de la normal, pues va a hacer que, digamos, él vaya más hacia adentro que, digamos, hacia los lados, por ejemplo. Ya depende como de los vértices cómo están distribuidos. Pero si mira, pues todo el personaje se hizo más flaco, pues, digamos, de igual proporción. Pareciera es como que esta parte de acá sí no baja mucho, pero si uno mira cómo era el borde originalmente, se da cuenta que efectivamente sí está bajando. Pues si lo pongo súper exagerado. Ah, bueno, el problema es que ya llega un punto en donde se empieza a ir es para el otro lado. Pues porque como ya quedó fue negativo, entonces ya empieza a irse para el lado contrario. No sé, Jesús sí queda un poco más claro, sino que igual es difícil pues mostrando un Sí, solo sí, claro, modelo. claro. Listo, Se aquí ya, veía más grande era por eso, que se puso en negativo, entonces por eso lo veía más grande. listo, ya entiendo. Entonces aquí tenemos pues el personaje y si miramos pues es súper sencillo. Voy a poner aquí otro que es este que llamo vértice base, que es este de acá. Este vértice base es simplemente como no hacer nada, o sea, esto es como sería el comportamiento normal, se llaman los vértices tienen sus mismos valores y las normales tienen sus mismos valores y no hago nada. Eso es como el que yo utilizo como base para empezar a editar y crear mi propio shader. Ahora miremos este de acá. En este de acá voy a mostrar las tangentes. Porque las tangentes es una información a la que yo puedo acceder dentro de los vértices. Pero yo quisiera que esas tangentes de cada vértice yo pudiera verlas reflejadas en el color del surf. Para yo ver si las tangentes sí están bien calculadas de forma visual. ¿Cómo puedo comunicar el vert con el surf? Ya sabemos pues que de hecho el vert se llama primero que el surf. Este orden pues no importa acá, simplemente como para hacerlo más gráfico. Lo hago a través de este input de acá. Entonces en el input yo puedo guardar en uno de los text court, pues le pongo aquí el tipo de dato que yo quiera, float3, le llame ejemplo, entonces llamo in.ejemplo y estoy guardando las tangentes. Solo que las tangentes me pueden dar negativas, pues tangente va a dar negativas y va para la izquierda. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que la estoy poniendo que siempre me dé positiva. Cuando me diera 1, pues 1 por .5.5
más 0.5 vuelve y me da el 1. Si es 0, 0 por 0.5, 0, más 0.5 más 0.5. Y cuando valga menos 1, menos 1 por 0.5 menos 0.5 más 0.5, 0. Es decir, que algo que iba de menos 1 a 1, lo modifiqué para que me diera valores desde 0 hasta 1. La información de las tangentes ya organizada de 0 a 1 la guardé en esta estructura y ya aquí en el surf puedo utilizarla. Ya cuando le ponga este shader acá, lo que estoy viendo son los vectores tangentes. Entonces de cada vértice yo lo que estoy viendo acá es un vector tangente. Por ejemplo, aquí las tangentes de este van hacia el fondo, hacia Z, por eso se van así. Las tangentes de por acá, como pues son unas diagonales, tienen un componente rojo y azul, por eso se ven moradas. Y las de acá por alguna razón tienen verde al parecer, pues como fueran, algunas partes van para arriba, que también puede ser pues por esta normalizada acá. Voy a pasar el ABS para ver cómo se ve. Entonces aquí tenemos los vectores perpendiculares de esta parte de acá, tienen un componente muy fuerte en Y, los de acá tienen un componente muy fuerte en Z, y los de acá van como hacia los lados los vectores tangentes. Entonces aquí estoy dibujando pues las tangentes como parte del shader. También podemos utilizar la posición de los vértices para hacer algo como esto. Miren que este ya no es como el que habíamos visto de posición global, sino que es posición local. Y este está hecho utilizando la posición de los vértices X, Y, Z y la estoy enviando al surf. ¿Cómo la envío? Mismo cuento que dijimos ahorita, para poder enviar información de uno a otro, utilizo la estructura input. Creo una variable que se llama vértices y estoy guardando los vértices X, Y, Z. Y acá ya puedo preguntar, ¿los vértices son menores a 0? Sí, haga algo. O no, son mayores a 0, haga otra cosa. Aquí si son menores a 0 los pinto de negro y si son mayores a 0 los pinto con una textura. Tengan en cuenta que los vértices están en unas coordenadas que no coinciden necesariamente con las coordenadas de Unity, pues porque cuando yo llego y miro la malla de un personaje, no hay, pues digamos, garantía de que esta malla que estamos viendo acá efectivamente esté nombrada diciendo que ese es el vértice, digamos, 0 y que ese es el vértice, no sé, 200 y así. En este caso, por ejemplo, de este modelo, el eje Y es el que está hacia la derecha. Por eso es que le dije que Y mayor a 0 y se pintó fue esta parte de acá. Esto igual se va, pues digamos, modificado por las animaciones. Entonces no es como una forma muy exacta de hacer las modificaciones. Para algo así yo sugiero que en lugar de hacerlo de esta forma, más bien trabajen como con máscaras. Y ahí lo que harían es que, pues con la máscara verificarían con la parte que hay que poner de negro, o si es para dilatar o adelgazar lo mismo, se multiplica esa normal, que es la dirección en la cual me estoy expandiendo, por la máscara. Y si la máscara es 0, pues no se va a expandir para ninguna parte. Expandir. Continuando por acá, tengo otro ejemplo que es el que acabamos de ver. Este de acá. Aquí le aplico pues una de las ecuaciones, como habíamos visto. Aquí estoy leyendo todos los datos. Yo lo puedo trabajar directamente con este dato. Esto simplemente es por temas de visualización. Y le estoy diciendo que me ponga esta ecuación. Esta es la ecuación que habíamos visto ahorita. Vamos a ponerle este shader aquí al personaje y queda como si fuera como yo no sé, un gorila o algo así, pues porque le quedan los brazos súper largos. Pero como depende de la animación, pues el comportamiento va a ir cambiando. Acá lo que estoy utilizando es la ecuación que habíamos visto ahorita, la del paraboloide hiperbólico, o se llaman TAR, pero estoy tomando los vértices originales y los vértices modificados y estoy juntando los dos, un 30% de los modificados y un 70% de los originales. Esto pues lo podría haber hecho con un lerdo, básicamente. Vamos aquí, digamos que la ecuación solo influye un 10%. Al revés. Entonces aquí tengo el personaje casi normal, pero va a tener como una modificación. Miren, aquí estaba pues de hecho el gizmo original y aquí está cómo se ve.
porque pues la ecuación hace que él como que trate de bajar los brazos para tratar de seguir como la ecuación. Este tema, por ejemplo, de vértices se utiliza en la creación aleatoria de personajes acompañado de máscaras, en donde los personajes que se ponen en las ciudades, por ejemplo, se les dan diferentes tamaños de narices, orejas, cuerpo. Entonces se tienen como, digamos, varias máscaras, se genera un valor de dilatación o erosión al azar sobre el mismo personaje, entonces vamos a encontrar personajes más orejones, más narizones, otros más barrigones, y son valores completamente aleatorios. Eso pues combinado con la aleatorización de texturas nos va a ayudar a tener una variedad de personajes cuando realmente pues siempre estamos utilizando el mismo modelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, cuando queremos valores que dependan del tiempo, como era el caso de la ecuación del agua, pues lo que tenemos que hacer es utilizar el valor del tiempo, pues que es guión bajo t.time, ya sabemos que eso es una reservada de Unity, que nos permite contar el tiempo, está sincronizado pues igual que el time delta time, no es pues nada diferente. Y acá entonces estoy poniendo una ecuación que sea el seno de y de z multiplicado por el tiempo. Es decir, que estoy haciendo una ecuación en donde el vértice x va a depender de y de z, pero de forma senoidal y dependiente del tiempo. Entonces vamos a poner acá. Este es el personaje. Y así es como se deforma. Súper raro pues esta deformación, en donde está como oscilando respecto al tiempo. No es algo pues muy lógico para el personaje. Lo puedo poner sobre un plano, aunque ese plano no es, como ese plano está en low poly, también se nota raro. Ah, bueno, ya, como el plano es 2D, no es capaz de hacer esa modificación. Que al parecer en este caso se convierte como en un papelito. Bueno, pongamos una ecuación diferente, pues aquí uno puede poner cualquier cosa, digamos, x va a depender de y multiplicado por el tiempo. Entonces aquí lo que está pasando es que como x depende de y del tiempo, pues de hecho se está moviendo acá el personaje de alguna forma. Vamos sobre este de acá, que se está deformando por completo, quiero echarlo. Mira aquí x, y, z, x, y, z. Solo estoy modificando el x. Hagámoslo con solo una partecita acá. El x original influye un 70% y el nuevo influye un 30%. Listo, si tiene un poquito más de forma de personaje que está, no sé, ondeando los brazos o algo así, pues en el play mode se alcanza a notar un poco mejor. Acá se ve súper raro esos vértices oscilando. Pero bueno, pues finalmente todas estas son operaciones que se pueden hacer con vértices, incluyendo por ejemplo darle cierta curvatura. Por ejemplo hay algunos mundos como en Mario Galaxy, que los mundos tienen cierta curvatura y este mismo efecto puede lograrse pues no solo con los modelos sino con un shader que me empieza a curvar todo el escenario. Hay varios shaders de curvatura, hay uno pues muy famoso en el Asset Store que es el de, lo busco aquí, Curve. Este de acá. Este por ejemplo es un shader y uno puede tomar un escenario y girarlo, como este aquí, tipo Inception o acá pues este que era un plano lo pone esta curvatura y este está hecho con shaders. No lo he revisado, así que no estoy seguro si funciona con Vertex Shader, pero según estuve leyendo en los comentarios de las personas, al parecer no funcionaba con post-processing, sino que efectivamente era un shader que modificaba los vértices, o eso entendí pues alguna de las personas, no lo he revisado yo mismo. Pero es pues una aplicación bien interesante
de esto. Eso respecto al tema sería pues todo lo de hoy. Falta que ustedes revisen este de acá, pues para hacer como unas tareas que siempre dejo opcionales, que vale la pena obviamente pues que las hagan para practicar. ¿Qué preguntas tienen de lo que acabamos de ver? Yo, Sí. se podría hacer un shader como ese último que mostraste, de que curva todo lo de la escena, pero no por vértices, sino como desde la cámara. Pues sí, o sea, pues debería ser posible, pero es difícil por una razón, y es que pasa en el momento, pues digamos difícil o podría ser que requiera de demasiados trucos, y es el hecho de qué pasa con los píxeles que yo moví y que ya la cámara no alcanza a ver. Me voy a explicar aquí con ejemplos. Supongamos que esta es la pantalla. Entonces yo tengo una pantalla 16:9. Entonces esto de acá mide 1600 de ancho y mide 900 de alto. Y esa es mi pantalla. Y acá digamos que hay una imagen cualquiera. Pero esta imagen cualquiera que voy a poner aquí anaranjado, yo llego y empiezo a mover los píxeles. Objeto, digamos que voy a mover este píxel de acá para dar cierto efecto como de ondulación, entonces lo muevo para acá y este como para acá y bueno, y así empiezo como a mover estos vértices de esta imagen que tenía acá. Pero como yo estoy moviendo los píxeles de la imagen, entonces ¿qué pasó con esta parte de acá del fondo? Pues porque él no puede quedar como con un hueco ahí en la pantalla. Lo que él hace es que toma el último píxel y lo replica para la derecha. Entonces si este último píxel fue un rojo, esto se llena de píxeles rojos. Si este último fue un píxel amarillo, pues él lo llena de píxeles amarillos. Ahora que uno tenga pues como el comportamiento de la cámara en repeat y no en clamp, que supongo que es posible, no sé cómo, pero más que es posible, pero en ese caso pues igual pondrías como lo que está aquí al inicio y sería súper raro. Entonces por lo general los shaders de la cámara normalmente no hacen ese tipo de distorsiones que impliquen movimientos muy bruscos porque van a dejar unos huecos en las partes donde él efectivamente se movió. Sí podemos hacer ciertos tipos de shader, pues de hecho yo he hecho algunos como de distorsión. A ver si encuentro acá uno. Por ejemplo este. Este es un shader de distorsión, pero en este caso lo hice tratando de que la distorsión estuviera más fuerte hacia el centro. De modo que cuando pasen los bordes pues no se alcanza a notar mucho, pero eso es pues una escena normal. Esta era esta escena y le puse pues como ese shader de distorsión y esto es lo que pasa, que da como cierto efecto como de curva, pero es un tipo de curva diferente, porque se nota que está ocurriendo sobre la cámara y no sobre el mundo. Yo también te iba a preguntar eso, de que si se podía como restringir por las fuerzas o por influencias como una máscara, como lo que hiciste aquí. Pero le voy a preguntar más como si puedo decirle a la cámara que vea solamente como desde tal píxel hasta tal píxel y para como tener un marco en el que se me pueda deformar y no aparezca en la escena. Por lo que me dice ahorita. Entonces, como tratar de tener una imagen más grande, pues como que la cámara, digamos, vea todo este cuadro negro, pero que la pantalla realmente solo sea este cuadro de acá rosado. Y en ese caso, si se deforma, no importa porque la cámara está viendo más. Es eso de pronto lo que pregunta, no sé si entendí. Sí, eso sí. Listo. Pues en ese caso, uno lo que hace es utilizar dos cámaras. Uno puede utilizar dos cámaras para los shaders, es algo común, no es supremamente liviano, pero es algo pues muy común para hacer cierto tipo de efectos. Ahorita ya voy a retomar la pregunta. Por ejemplo, para este shader de acá que se difumina hacia abajo, pues el modelo de luz, aquí es un modelo de luz normal y aquí es un modelo de luz onlit.
Yo la información del degradado la calculé fue en el Surface y para poder enviarle la información al Lighting, como ese no tenía transparencia, la información del degradado la guardé en el alfa para no no gastarme un input adicional porque pues el alfa se está usando, está consumiendo recursos si uno no lo utiliza, pues en memoria. En este de acá, por ejemplo, miremos que el personaje tiene un borde y no solo eso, sino que el personaje puede verse inclusive cuando está detrás de los muros. Esto es porque hay dos cámaras. La segunda cámara se renderiza en forma de render texture y se recibe como parámetro de textura. Es decir, nosotros hasta ahora hemos hecho shaders que utilizan texturas. Eso es lo normal, pues cierto, leemos una textura, la multiplicamos por una máscara o lo que sea. Y ese shade y esa textura donde la sacamos, pues alguna imagen que tengamos. Pero cuando uno a una cámara le pone un render texture, le está diciendo todo lo que vea esa cámara, pongámoslo en una textura. Y yo puedo recibir esa información en un shader, pasársela y ya que él haga con eso pues lo que sea, proyectarlo sobre un personaje o ponerlo en la cámara, pero se puede hacer de esta forma, utilizando las dos cámaras, una de ellas más grande, que sería esta acá, la que es más grande, sería la del render texture, y le estaría pasando la información aquí a la imagen original, nuevamente pues en forma de texture. No sé, Sebastián, si con eso queda un poquito más claro. Sí, para lo que estaba preguntando, sí, pero ya me generaste otra duda. Sí, ¿cuál? ¿Cómo se podría sacar el image render de la cámara y aplicarlo como textura? Sí, esperemos que este cargue, pero básicamente, pues es un sampler 2D como un sampler 2D igual que cualquiera que declaramos en un shader. O sea, aquí en los shaders, digamos este es un shader que recibe aquí una textura. ¿Cuál de estos recibe textura? Creo, digamos, bueno, este es el de explosión. Creo que no recuerdo si se los había mostrado o no. Este Eso es el serviría también como para hacer un espejo, ¿cierto? O un portal, tener una cámara en otra escena que esté renderizando en textura en el plano, en un objeto, ¿cierto? Sí, pues, pero sí, de hecho, pues se utilizan para espejos, aunque para espejos se utiliza más es la parte de los reflection props, pues que literalmente son como para reflection. Este es uno de explosión, este creo que ya se los había mostrado. En este se toma los vértices del personaje y se empiezan a dilatar, pero con un ruido. Y aquí pues ya se tiene el personaje como explotado y pues puedo verlo. Creo que ese no se los había mostrado ahorita, pero es lo mismo, pues un vértice de dilatación dilata en dirección de la normal multiplicada por el ruido, multiplicado por seno del tiempo. Por eso es que van como oscilando. Y este pues es para ir como disipando parte de la explosión moviendo este de acá. Ahora que ya cargo este, vengo acá. Si miremos aquí, yo tengo cámaras. Entonces tengo la cámara principal, que es esta. Pero dentro de esa cámara tengo un hijo que se llama Highlighted. Esta cámara tiene una restricción en el Cooling Mask que le dice que solo va a ver lo que se llame Highlighted o Character, por ejemplo. En este caso, pues el personaje aplica para eso. Y luego acá en Target Texture le asigné una textura que creo. O sea, uno pone aquí Create, Render Texture y se lo arrastra hasta acá. Y esto que yo arrastro hasta acá, lo que está haciendo es que él aquí me guarde una textura de lo que él está viendo. Yo puedo poner eso en cualquier parte, o sea, de hecho yo puedo poner eso en el canvas si yo quisiera. Yo aquí podría crear un raw image. Aquí está un raw image. Y ponerle aquí, decirle así usted lo que va a ver, lo que va a proyectar es lo que ve esa cámara que está guardando algo en su render texture, que sería esta de acá. Y menos que aquí lo que está viendo este planito de acá es pues este personaje, que aquí se ve como en este planito. Efectivamente, pues yo puedo utilizar eso para espejos, pues pongo una cámara frente al espejo y lo que ve ese render texture se proyecta sobre un plano y ahí me quedaría pues ya un espejo. Ya pues en el caso del espejo tendría que ver todo, aquí solo está viendo el personaje. ¿Qué hago con ese render texture? Ese render texture pues es uno de los parámetros
del shader que tiene la cámara, que sería algo como, estos son la parte de los kernel. Supone que esto ya es pastel para la tarea de lo que viene. Pero es literalmente, como les digo, se declara una textura. Aquí esa textura la llamé overlay y es un 2D. Y luego ese 2D tuve que haberlo declarado como sampler. Y como es una propiedad, pues yo se lo puedo arrastrar hasta el shader. Y esto es una imagen, yo puedo hacer lo que quiera con él. Yo puedo decir que utilice la información de lo que ve esa cámara como una máscara, por ejemplo. Y no sé, donde esté entonces el personaje voy a pintar de un color y donde no está voy a pintar de otro. Bueno, pues ya hay muchas formas de organizarlo. En este caso yo lo estoy utilizando para detectar bordes. Y con esos bordes que detecto, que estoy pintando aquí de azul, los estoy pintando inclusive pues como por encima de los otros pues elementos. Y por eso los bordes pues nunca se van a ver como atrás. Aquí yo creo que en esta escena justo no hay donde escondernos. Así, aquí. Entonces miremos que ahí por ejemplo si siguen viendo los bordes sobre el personaje, pero es porque la segunda cámara, esta segunda cámara está capturando al personaje, lo está enviando la información aquí, con esa textura que yo recibo, calculo los bordes utilizando lo que se llaman los kernel, y ya con este kernel de detección de bordes, pues se lo estoy poniendo ahí mismo al personaje con un color pues que también puedo modificar desde acá. Que los realicé pues como por facilidad. Y bueno, es más o menos algo como esto. Ya cuando lleguemos a la parte de los shaders de cámaras, podemos volver a repetir este tema, pero no es nada del otro mundo como le digo. Pues si miran acá, este es uno de los parámetros que recibe, es un render texture y se recibe en la textura. No sé, Sebastián, si con eso queda un poco más claro. Sí, ya quedé feliz. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, como siempre, pues les recuerdo, hay un montón de ejercicios que yo he dejado como opcionales. Altamente recomendado que los hagan, pues porque finalmente esa es la forma en la que la mayoría de personas aprenden. Pues yo no puedo afirmar por cada uno, habrán personas que sean capaces de ver un ejemplo y no tengan que hacerlo para aprender, para interiorizarlo. Sin embargo, pues hablando en términos generales, cuando uno ve el ejemplo se queda en una partecita muy cortica, cuando uno mismo lo replica y uno mismo hace algo que va más allá, es cuando uno empieza a aprender. O es, pues digamos, lo que ocurre en términos generales. Entonces recuerden, traten de hacer los ejercicios que están propuestos. Si tienen dudas, recuerden que pueden reservar tutorías. Hasta ahora muy poquiticos han reservado tutorías. Entonces, pues la idea es que aprovechen los espacios y hagan los ejercicios. Y si no es propiamente para esta parte de los shaders que estamos viendo, entonces para el proyecto final, recordemos que estamos en la semana 13, el proyecto final es para la semana 16, o sea, ya estamos en la mitad de la semana 13, les quedan de 4 días de esta semana y 2 semanas, semana 14, 15, completas para tener dos efectos que van a valer el 50% del curso, eso es un montón. Y si lo pueden ir adelantando y van de una vez preguntando las dudas que tengan, va mucho más a la fija. Porque normalmente pues lo que pasa es que tratan ya de reservar tutorías o de pedir asesorías faltando 2 días para la entrega y ya pues en ese momento lo más probable es que yo ya no tenga disponibilidad porque estoy en esa semana calificando un montón de trabajos. Te recuerdan reservar tutorías cuando tengan dudas. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta adicional antes de que terminemos la llamada?